Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. ¿Qué se te ocurre que puedes hacer con los tallos, con las hojas o con los restos de las verduras? Algo interesante para evitar el desperdicio. Cuando preparamos vegetales, verduras especialmente en casa, en la cocina, en diferentes tipos de recetas, hay algo que al menos a mí, no sé si a vosotros también os pasa, me da muchas veces como dolor de corazón, y es tirar la gran cantidad de desperdicio que se puede llegar a producir al limpiar esas verduras o prepararlas para la cocción o para el cocinado. Una de las verduras que tiene más desperdicio suelen ser las alcachofas, que hay que pelarlas a conciencia para poder disfrutar del centro del corazón, que es la parte tierna. El resto podríamos decir que es prácticamente incomestible por la cantidad de fibra que contiene. Pero ¿y si las utilizamos, por ejemplo, para hacer un caldo? En ese caso ya le estaríamos dando una segunda vida útil a ese gran volumen que tiene las hojas de esas alcachofas. Voy a empezar mejor, creo que por otra parte de las verduras que muchas veces se suele tirar y es una de las más ricas en muchos de los vegetales que os voy a decir. Y esto me ha venido a la cabeza por las alcachofas. Sabéis que os suelo recomendar que tengáis en la despensa, bien en bote o bien en el congelador, que sería equivalente a la alcachofa fresca, pero ya lista para consumir, esas alcachofas que, si os fijáis, nunca tienen el tallo. Y el tallo de la alcachofa, bien pelado y quitada la parte más gruesa de la fibra que la rodea, es probablemente la parte más rica de toda la alcachofa. ¿Y por qué a nivel comercial no tiene venta? Pues probablemente porque genera aún más trabajo el pelar esa parte más estrechita, más pequeñita de las alcachofas. Pero si vosotros vais a pelarlas y prepararlas en casa, no tiréis los tallos de las alcachofas, pelarlos y veréis como tengo razón, es la parte más tierna y más sabrosa de toda la alcachofa. Así que a partir de ahora espero que me vayáis dejando comentarios de qué partes de las verduras aprovecháis y cómo lo hacéis, porque así aprendemos todos. Otro de los tallos más sabrosos que existen es el tallo del brócoli. Fijaros si es rico, que yo llego incluso a elegir los brócolis que compro porque tienen más tallo. Me gusta mucho más el tallo que la parte de arriba de la flor que le vamos a hacer. Así que cuando yo voy a elegir algún brócoli para llevármelo a mi casa, busco aquellos que tienen el tallo más largo, más grande, incluso más grueso, que a pesar de tener que pelarlo, bueno, pues si sale en buenas condiciones, que a veces te puedes llevar una sorpresa y que esté como reseco y abierto por el centro, la verdad es que ese tallo del brócoli es súper tierno y súper fino de sabor. De hecho, se podría incluso preparar y consumir crudo, de lo tierno y agradable que resulta a la hora de comerlo. Como si fuese un carpaccio, cortado finito, un poco de aliño, unas lascas, unas laminitas, por ejemplo, de queso parmesano o de un queso curado, y tenéis un plato delicioso para utilizar ese tallo del brócoli. Vamos con otras verduras en las cuales habitualmente eliminamos el tallo. Por ejemplo, en la coliflor. Es verdad que la coliflor tiene la base del tallo muy fibrosa, muy dura, se la podemos quitar, pero la parte que está en el interior, de la bola, de esa bola que forman las flores de la coliflor, se puede consumir. No necesita apenas más tiempo de cocción. A veces con retirar una parte muy chiquitita el desperdicio es mínimo. ¿Qué hacemos con las hojas de la coliflor? Ahí sí que os digo que no hay forma de aprovecharlas, salvo si quisiéramos utilizarlas
para preparar un caldo de verduras, pero el sabor tampoco es muy intenso y tampoco nos da muy buen resultado para lo que nos abultarían esas hojas, por ejemplo, conservadas en el congelador. Ya que hemos pasado a las hojas, tenemos que saber que hay hojas de algunos alimentos que muchas veces ya están retiradas en el punto de venta, pero que otras veces, por ejemplo, si compramos en un mercado, podemos encontrar todo junto. Hojas de remolacha, hojas de zanahoria, son perfectamente comestibles, con lo cual podemos aprovecharlas. Las hojas de remolacha las podríamos cocinar como si fueran acelgas, con un tiempo de cocción más cortito y con un color muy apetecible, así rosado tirando rojizo, y en el caso de las hojas de zanahoria las podríamos consumir incluso en ensalada, con lo cual podemos evitar también el desperdicio de esas partes de la planta que la mayoría de las veces solemos tener tendencia a tirar. En el caso de que ya estoy preparando la verdura, ya no son ni hojas ni tallos, sino que son los cascotes, las pieles exteriores, en este caso la zanahoria me puede servir. Cuando la pelo, a pesar de que se ponga un poco oscurecida, se oxide ligeramente esa piel, la puedo guardar en el congelador y os recomiendo tener una bolsa de zip bien grande en una de las baldas o en un cajón del congelador e irla rellenando con pieles, por ejemplo de zanahoria, con los cascotes o las capas exteriores de la cebolla o del puerro, bien lavadas, evidentemente las metemos en esa bolsa. Y el día que queráis preparar un caldo de verduras, os va a salir un caldo de verduras espectacular, con el mismo sabor y la misma intensidad que si utilizáis las verduras enteras, es decir, una cebolla, un puerro y una zanahoria. Pero en este caso estamos utilizando aquella parte que habitualmente vamos a tirar a la basura, con lo cual le estamos dando una segunda vida, la estamos utilizando y estamos evitando el desperdicio. Y me diréis, pues si al final esas verduras van a la basura. Sí, pero las he aprovechado 2 veces. Más ejemplos de vegetales que solemos tirar y podemos aprovechar. Por ejemplo, en el caso del perejil, del cual solo solemos aprovechar en la cocina las hojas, que es lo que es más vistoso y con un sabor, bueno, pues muy apetecible para añadir algunos platos en los cuales pues resulta típico. Imaginaros una merluza en salsa verde sin perejil, pues ya no sería merluza en salsa verde. ¿Y qué hacemos con los rabitos, con esos palitos, los tallos del perejil? Los podemos congelar e ir sacándolos también para añadírselos al caldo, como si fuese un buquet de hierbas aromáticas, pero con un sabor más característico a perejil. Lo podemos utilizar, en este caso los tallos mejor que las hojas, para preparar infusiones diuréticas, depurativas. De esta forma podemos ayudar también a eliminar una posible retención de líquidos. Y no nos hace falta mucha cantidad porque el sabor de los tallos es muy intenso. Si nos quedamos sin hojas y solo nos quedan tallos, si lo cortamos muy finito, muy chiquitín, una vez que estén bien lavados, también lo podríamos utilizar en sustitución de las hojas. Me refiero a esos tallos que son un poquito más gruesos, por los finitos, pues al final casi se van muchas veces con las hojas cuando los queremos conservar o los vamos a utilizar. Un método de conservación buenísimo para el perejil es la congelación, tanto para las hojas como para los tallos, que os recomiendo que congeléis por separado para poder utilizar cualquiera de ellos cuando sea necesario. Con otras coles, como por ejemplo el repollo o la col rizada, esa parte más gruesa de las hojas o incluso el centro, que suele ser muy fibroso y muy duro, muchas veces lo retiramos, nos puede servir también para utilizarlo en la elaboración de caldos y da un sabor bastante rico, con lo cual
podemos llevarlos también a esa bolsa de cascotes de congelación, porque esas partes que estamos metiendo en esa bolsa nunca las comeríamos como tal, pero si extraemos esos nutrientes que contienen en el caldo, evidentemente les damos, como os decía, esa segunda vida, que ya nos da un poco menos dolor de corazón tirar esas verduras cuando ya hemos preparado ese caldo. Así que ahí podemos también irle echando un poquito de imaginación a diferentes verduras que vayáis a utilizar en casa para ver cómo podéis sacarles más partido. Por ejemplo, judías verdes, que normalmente, o yo al menos tengo ese recuerdo de mi casa, tradicionalmente se le cortaban las dos puntas, con quitarle solo la punta del rabito y casi exclusivamente el rabito es más que suficiente. Es decir, reducimos también la parte que consideramos un desperdicio de esos alimentos. También es verdad que en algunos casos puede haber partes, como os he dicho con la coliflor, que son más duras, más fibrosas, que no vamos a obtener un beneficio tampoco de sabor en cocciones un poco más largas, que podemos al final, bueno, pues acabar tirando a la basura, evidentemente. Pero creo que con todos los ejemplos que os he puesto, el desperdicio a la hora de preparar vuestros vegetales se va a ir reduciendo poco a poco, progresivamente. Al principio cambiar un poco de mentalidad o cambiar ese hábito de directamente tirar a la basura suele costar un poco. Por eso os digo que preparéis esa bolsa en el congelador, que esté allí casi permanentemente. Cuando está llena, hacemos el caldo. Y ya está, o pensamos en una receta de arroz o de sopa, de cualquier cosa que necesite ese caldo para cocinarlo. Y vuelvo a poner otra vez la bolsa y la vuelvo a rellenar. Lleno, caldo. Vuelvo a guardar los cascotes y así aprovechamos mucho mejor esos vegetales. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.